Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y hoy os voy a hablar pues de una forma de subir los comandantes que a mí no me gusta nada y que no recomiendo y que bajo mi punto de vista es un error. Y es que hay mucha gente que en cuanto tiene pues por aquí 100 esculturas o 120 o incluso hasta menos, con 50 esculturas ya se pone a gastarlas y empieza a mejorar los comandantes. Imaginemos que, por ejemplo, acababa de salir, pues bueno, ha salido ahora el Liuche y yo tengo solo 100 esculturas y hay mucha gente que coge y se pone a gastar el Liuche y le mete aquí, pues pone la primera al 5 y esta, por ejemplo, la deja al 3 y ya está. Y empieza pues a trabajar en Liuche sin tener todas las esculturas y sin saber si va a terminar de maxiarle o sin haber visto suficientes pruebas. Y a mí es algo que no me gusta. O sea, yo recomendaría que ahorraseis las esculturas hasta que por lo menos llevéis la mitad o que sepáis que con las ruletas que vais a hacer de los diferentes comandantes, pues vais a poder maxiarle entre las esculturas que tenéis y las ruletas que vayáis a hacer de comandante. ¿Y por qué digo que es un error empezar a trabajar en comandantes y dejarles 5-5-4, 5-4, 1-1 y ya está? Pues muy bien, hay gente que, por ejemplo, se ha puesto a trabajar, digamos, en Boudica, que yo no la tengo aquí maxiada, y la tiene 5-4-1-1. Sale un nuevo comandante, como estamos viendo ahora, que van a salir los nuevos arqueros, y te interesa más, pues, maxear a ese nuevo comandante que va a salir antes que terminar a Boudica. ¿Qué pasa? Todas las esculturas que has invertido en tenerle 5-4-1-1 las vas a tener sin usarlas. Y lo más probable es que si hubieses ahorrado esas esculturas, ya que pues teniendo a Boudica, por ejemplo, 5-4-1-1 no la puedes utilizar en campo o no te va a dar buen resultado, vas a estar, digamos, desperdiciando todas esas esculturas que podrías estar utilizando ahora mismo en maxear un nuevo comandante. Y he visto pues mucha gente que se ha puesto a trabajar así en una serie de comandantes. Por ejemplo, he visto gente que ha empezado a trabajar en Ramsés cuando todavía estaba y era útil y le tenía ya pues 5-5-1, 5-5-5-1 y pues han salido otros comandantes más fuertes como han sido Boudica, como ha sido Sugilian y claro, ya han dicho, bueno, ya que me he puesto a trabajar en Ramsés, voy a seguir utilizando y voy a seguir utilizando, gastando esculturas en Ramsés. Y bajo mi punto de vista es un error, es como ya has invertido a lo mejor 400 esculturas en Ramsés y todavía tienes que invertir otras 300 y dices, bueno, ya le termino porque le he empezado, pero por ejemplo, ahora mismo Ramsés no es nada útil. Y he visto gente que ha hecho lo mismo, como se ha puesto muy de moda. Pues, por ejemplo, utilizar a Pakal Harald o utilizar, por ejemplo, Pakal con Tarik. Ha habido mucha gente, o Alex Harald, que se ha puesto a invertir en Harald. Le están sacando reportazos, voy a ponerme a invertir. Y lo han dejado, pues, 5-5 y 2-1, por ejemplo, y han gastado ahí muchas esculturas que ahora se está viendo pues que realmente no es útil y pues han desperdiciado, digamos, entre comillas, esas esculturas en comandantes que ahora mismo no están en el meta y que no es recomendable subir para nada. Entonces, bajo mi punto de vista, ese es un gran error y es ir gastando las esculturas conforme las vas obteniendo. Y no, yo lo que recomendaría es que ahorraseis esas esculturas y las gastaseis para cuando pues tengáis decidido que vayáis a maxear ese comandante o que vais a llegar a un resultado útil. Por ejemplo, en el caso de Boudica, llevar a Boudica 5-5-1 es un resultado que es bastante inteligente si lo vas a embarajar con, por ejemplo, Shuilian. ¿Qué ocurre con la pericia de Boudica? Aquí dice que cuando está en efectos de control tiene una probabilidad del 80% de anular ese efecto y quitar los efectos de control. ¿Y por qué eso es malo con Shuilian? ¿Y por qué pues, llevar a Boudica 5-5-1 puede ser útil? Pues porque si nos vamos a Shuilian, en la tercera habilidad. Aquí está en la segunda habilidad, sí, lo había visto bien desde el principio. Tenemos aquí que cuando recibe un efecto de control tiene una probabilidad del 50% de anular ese efecto y de infligir daño directo a la tropa que le provocó el daño. Entonces, claro, aquí estamos hablando de tener un factor de daño de 500 más a costa de pues haber esperado un poquito de no sacar la pericia de Boudica. Y con esto pues suele ocurrir con varios comandantes. También hay otros, por ejemplo, como puede ser Guillermo, que son muy útiles utilizándoles 5-5-5-1. Pero quitando esos casos,
yo lo que recomendaría es que ahorréis las culturas y que las guardéis hasta que sepáis que vais a poder maxear a ese comandante o hasta que tenéis suficientes pruebas para decir, o habéis visto suficientes reportes para decir, oye, vale, me merece la pena invertir en ese comandante, tengo ya ahorradas 400 esculturas, voy a hacerme pues 2 o 3 ruletas y le voy a maxear. Y sé que lo voy a poder hacer antes de la guerra de SKVK. Entonces ahí ya sí que te merece la pena empezar a invertir esculturas. Pero hay mucha gente que se atasca en los comandantes y que está todavía mejorando comandantes más antiguos porque lo ha hecho en ese sentido de empezar a gastar esculturas en un comandante según le llegan. Tiene, por ejemplo, 100 esculturas y le mete a su Ilia, a Yuche, por ejemplo. Y claro, pues no sabe todavía si le va a poder maxear, en cuánto tiempo le va a tardar en maxear. Y eso, bajo mi punto de vista, es un gran error. Y otro error, bajo mi punto de vista, que hace mucha gente cuando recién tiene un comandante nuevo, es ponerle 5-5-5, ponerle perdón, 1-1-1, sin saber si es más rentable llevarle a 5-5-5-1 o llevarle 5-5-0 y no pues desbloquear todas las esculturas, todas las habilidades. Y eso es, por ejemplo, el caso de Sargon. Sargon, si no le vais a llevar a pericia, es mucho mejor utilizarle 5-5-5-0 que utilizarle 5-5-1. Ya se han hecho muchísimas pruebas y para que no se pues reinicie o llegue a tener límite la cantidad de asombro que se aplica, porque aquí ya te ponen un máximo. em, Sí, aquí te dice, cuando alcanza 10 acumulaciones del efecto de asombro, este efecto se disipa. ¿Qué pasa? Si no tienes desbloqueada esta habilidad, pues es mucho más rentable este comandante tenerle 5-5-5-0 que tenerle 5-5-5-1. Entonces, como os decía, hay mucha gente que llega, sale un comandante nuevo y lo primero que hace es subirla a nivel, pues por ejemplo al 40, o sí, al 40, o abrirle las 4 estrellas para poder tener las 4 habilidades abiertas sin saber todavía, sin haber visto pruebas suficientes de si ese comandante es más efectivo teniendo las 4 habilidades desbloqueadas o si simplemente teniendo desbloqueadas 3 y no todas, porque, como ya os he dicho, no queréis llevarle a pericia, que es muy normal siendo free to play, querer ahorrar pues unas pocas esculturas y no maxear absolutamente todos los comandantes. Yo aquí con Sargon es lo que hice. Quería ahorrarme unas pocas esculturas, quería cambiar a Alejandro, quería cambiar a Leónidas, que ya no son útiles para nada, no tienen... Bueno, Alejandro sí que puede tener todavía ciertos buffs, pero Leónidas no tiene ningún uso y claro, Sargon pues me daba esa versatilidad. Pero como ya os he dicho, no os recomiendo mejorar a Sargon, pero sí que os recomiendo que esperéis a ir subiendo pues las habilidades, desbloquearlas conforme vayáis a mejorar un comandante. Si ya tenéis pues las suficientes esculturas para maxear a ese comandante, pues muy bien, podéis desbloquear las 4 habilidades. Pero si no tenéis todas las esculturas para maxearle o para llevarle a ese nivel que queráis tener, esperaros y no gastéis lo que serían las estrellas y la experiencia en desbloquear todas las habilidades del comandante, porque hay diferentes usos que pueden llegar a ser mucho más útiles a lo que sería a la larga. Entonces yo recomendaría que ahorraseis esas esculturas y que no las gastaseis según os van viniendo. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo 939 esculturas y no estoy maxeando a Luche de primeras hasta tener claro que merece la pena o que pues quiero invertirle, que me va a hacer un cambio suficientemente importante en mis marchas. Entonces también quiero pues saber que le voy a poder maxear antes de la guerra o que me va a hacer un cambio antes de la guerra. Entonces ahorrar esas esculturas y no las vayáis gastando según os vienen. Y lo mismo con desbloquear las habilidades de los comandantes, porque puede que lleguéis a puntos en los que o bien ese comandante deje de ser rentable o bien haya una posición en la que no podéis dar marcha atrás. Y es, por ejemplo, en el caso de Sargon, haber desbloqueado las 4 habilidades y querer dejarle pues 5-5-5-1 y no llevarle a pericia, porque no merece la pena. Entonces, tener muchísimo cuidado con eso y pues empezar a usar las esculturas y las estrellas de manera un poquito más inteligente y no vayáis a desbloquear todas las habilidades porque sí, de primeras, porque dices así ya las tengo todas abiertas, porque no todos los comandantes son útiles para utilizarles sin tenerles maxeados o en una estrategia que sea, por ejemplo, 5-5-5-1. Y bueno, hasta aquí este consejo, pues digamos un poquito más corto que los vídeos que suelo estar haciendo,
porque para mí es un punto de vista, bajo mi punto de vista, es un punto que es muy importante, y es que, pues, hay mucha gente que ha hecho eso y por eso se estancan siendo free to play con los comandantes, porque realmente empiezas a invertir en muchos comandantes y realmente luego al final no sabes en cuál decidirte o tienes culturas en un lado, tienes culturas en otro y sale un comandante mejor y claro, todas esas culturas que has ido invirtiendo las pierdes. Entonces, mejor ahorrar esas esculturas y esperaros a que tengáis la suficiente certeza de que vais a mejorar ese comandante y de que os va a ser útil tal y como le tenéis pensado obtener, ya sea pericia o ya sea un estado diferente de 5-5-1, 5-5-5-1 que os vaya a ser útil a la larga. Así que bueno, hasta aquí este consejo o estos consejos, digamos, espero que os sirvan y que os ayude un poquito a todos esos que sois free to play, pues a avanzar un poquito de manera más eficiente con los comandantes y no quedaros tan estancados o tener dudas de he empezado a invertir en este comandante, pero ahora ha salido este otro mejor y no tengo tantas esculturas. Pero tampoco puedes utilizar el otro en el que has gastado las esculturas. Entonces, tener cuidadito, ahorrar esas esculturas, sé que puede costar un poquito ahorrar esas esculturas, pero va a ser mucho mejor que las ahorréis a que luego después os arrepintáis. Así que bueno, hasta aquí este consejo que os voy a dar en el día de hoy. Espero que os haya gustado y cualquier duda, cualquier cosa o cualquier diferente punto de vista, podéis dejarlo en los comentarios. Para mí esto ha sido todo y nos vemos en los próximos vídeos.